El mundo guarda secretos que no caben en los libros de historia. Secretos que, tal vez, estén ocultos bajo kilómetros de agua, cubiertos por capas de sedimento y olvidados por el tiempo. Pero, ¿podemos realmente olvidar? ¿O ciertas memorias, incluso distorsionadas, sobreviven en forma de mito? Entre ellas, la más persistente es la del Gran Diluvio. Desde Noé en la tradición hebrea, Utnapishtim en la epopeya sumeria, Deucalión y Pirra en la mitología griega, hasta los relatos de los pueblos indígenas de la Amazonía, todos hablan de aguas furiosas, un mundo ahogado y unos pocos sobrevivientes. ¿Coincidencia o testimonios de un mismo evento que devastó todo el planeta? Si la historia oficial está equivocada, ¿qué más oculta? Al observar las narrativas de diferentes culturas, notamos que no son solo historias parecidas, sino relatos con detalles tan específicos que sería improbable que se inventaran de forma independiente. En todos, hay una advertencia previa, un héroe que construye un refugio, una destrucción casi total y, finalmente, la lenta reconstrucción de un mundo devastado. Pero ¿por qué estas historias han atravesado milenios? ¿Y por qué, a pesar de la ciencia moderna, seguimos tratándolas como mitos? Tal vez sea más seguro para la narrativa oficial considerar las leyendas, porque aceptar que un evento cataclísmico global realmente ocurrió nos obligaría a admitir que la humanidad, o algo muy parecido a ella, ya existía en un estadio avanzado antes de nuestra propia civilización. Imagina que miles de años antes de las pirámides de Egipto o los zigurates de Mesopotamia, existieron ciudades costeras brillando bajo un sol más cálido, puertos bulliciosos, comercio, ciencia y tecnología. Y luego, en cuestión de días, todo fue arrasado por olas colosales, borrando registros, monumentos y hasta la memoria colectiva. Solo quedarían los sobrevivientes, dispersos y traumatizados, transmitiendo a sus descendientes una advertencia. Hubo un tiempo en que las aguas lo engulleron todo, y puede volver a ocurrir. Pero, ¿cómo saber si esto es solo imaginación o si hay hechos concretos detrás del mito? Los científicos han encontrado en sedimentos marinos capas de arcilla y minerales formados por catástrofes hídricas abruptas. Los geólogos identifican marcas de erosión en acantilados a cientos de metros sobre el nivel actual del mar. Algunos incluso sugieren que el fin de la última era del hielo, hace unos 12.000 años, trajo consigo deshielos tan rápidos que el océano subió decenas de metros en pocas generaciones. Esto habría inundado vastas áreas costeras y posiblemente destruido ciudades que hoy yacen bajo las olas. Aquí está la pregunta inquietante. ¿Y si en esas ciudades sumergidas no vivían solo pueblos primitivos, sino una civilización avanzada? Una sociedad con conocimientos de astronomía, ingeniería y navegación. ¿Será que las ruinas encontradas en el fondo del mar de China o las estructuras enigmáticas de Yonaguni en Japón no son fragmentos de un mundo prediluviano? El problema es que aceptar oficialmente esta hipótesis implicaría reescribir todo el capítulo inicial de la historia humana. Es mucho más fácil para la arqueología tradicional clasificar estas descubiertas como formaciones naturales o accidentes geológicos que enfrentar la posibilidad de que existan civilizaciones perdidas, más antiguas y, quién sabe, más avanzadas que la nuestra. Y si en este momento, mientras lees estas palabras, existen bibliotecas enteras, construcciones gigantescas y hasta artefactos tecnológicos descansando en el silencio de las profundidades, esperando ser redescubiertos. Y si las historias que consideramos fantasía son, en realidad, advertencias dejadas por aquellos que presenciaron el fin de un mundo. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en las evidencias físicas, mapas antiguos y registros olvidados que podrían revelar que el diluvio no fue solo una historia para enseñar lecciones morales, sino un evento real que cambió el rumbo de la historia. Antes de continuar, no olvides, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la continuación de esta investigación. Porque lo que esconden las aguas podría cambiar todo lo que sabemos sobre el pasado. Cuando las aguas finalmente retrocedieron
el mundo parecía irreconocible. Las ciudades costeras habían desaparecido, sepultadas bajo capas de arena, lodo y sedimentos transportados por las corrientes. Pero la tierra, silenciosa y paciente, nunca olvida. Guarda memorias en cada roca, en cada valle y en los lechos de ríos secos. Es como si dijera: pueden borrar a la humanidad, pero los vestigios de lo que fue construido, de lo que fue vivido, permanecerán para quienes sepan mirar. Y es exactamente esto lo que lleva a arqueólogos e investigadores modernos a cuestionar: ¿y si hubiera más que solo vestigios aislados? ¿Y si una civilización avanzada, con conocimientos que rivalizaban con nuestra propia tecnología, hubiera existido antes del diluvio? Para entender esto, necesitamos mirar los detalles que a menudo pasan desapercibidos, las capas de historia que se acumulan silenciosamente bajo nuestros pies. Comencemos con Göbekli Tepe, en Turquía, datado de hace más de 11.600 años. Este sitio arqueológico, anterior a las pirámides de Egipto por 7.000 años, presenta pilares esculpidos de hasta 20 toneladas, organizados en círculos complejos, adornados con imágenes de animales y símbolos que aún desafían interpretaciones. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo pudieron crear estructuras tan precisas sin herramientas avanzadas? Y lo más intrigante, ¿por qué abandonaron el lugar de forma aparentemente repentina, sin dejar registros de su vida cotidiana? Cada piedra parece cargar preguntas que la historia tradicional no puede responder, y no es solo Göbekli Tepe. Al cruzar los continentes, encontramos Pumapunku, en Bolivia, parte del complejo de Tiahuanaco. Bloques de piedra con cortes precisos, encajes perfectos, pero construidos por pueblos que, según el conocimiento oficial, no conocían siquiera la rueda. ¿Qué más podría explicar esa precisión, sino técnicas perdidas o heredadas de una civilización anterior? El patrón se repite: estructuras megalíticas, templos sumergidos, ruinas inexplicables. Desde Yonaguni, en Japón, hasta el Golfo de Cambay, en India, vestigios de planificación urbana e ingeniería sofisticada surgen en lugares inesperados. La pregunta inevitable surge: ¿fueron estas ruinas construidas por humanos modernos o por un pueblo anterior, ahora perdido bajo las aguas del gran diluvio? Pero, ¿cómo probar algo que el tiempo y las catástrofes intentaron borrar? Una forma es estudiar la geología, los sedimentos, los restos sumergidos que resistieron milenios. En el Golfo de Cambay, estructuras en cuadrícula, calles y cimientos, a más de 30 metros bajo el nivel actual del mar, sugieren una ciudad antigua que ya existía antes de la civilización del Valle del Indo. Las capas de lodo, arena y escombros indican una inundación súbita, no una erosión gradual. Lo mismo ocurre con las Channel de Scablands, en Estados Unidos, un terreno extraño, lleno de canales, valles profundos y formaciones rocosas que desafían explicaciones simples. Hace décadas, los geólogos ridiculizaban la hipótesis de que una inundación catastrófica pudiera haber creado este escenario. Hoy, imágenes satelitales y análisis de campo confirman: algo violento y repentino esculpió esos paisajes. ¿Podría haber sido parte del mismo cataclismo que inspiró los mitos del diluvio en todo el mundo? Mientras tanto, la arqueología subacuática revela otros misterios. En Dwarka, India, paredes y artefactos encontrados sumergidos remiten a la leyenda de Krishna, que gobernaba una ciudad ahora tragada por el mar. En Cuba, Bimini y Egipto, formaciones misteriosas captadas por satélite conectan mitos antiguos con ruinas reales. ¿Y si estos vestigios sumergidos son solo la punta del iceberg, señales de una red global de ciudades que desaparecieron con las aguas? Y no se trata solo de piedra, también es una cuestión de conocimiento perdido. Las civilizaciones postdiluvianas, como los sumerios y egipcios, heredaron ciencia, astronomía y matemáticas que ya eran avanzadas en sus primeros registros. Es posible que estas descubiertas fueran recuperadas de fragmentos de un mundo anterior, preservados por sobrevivientes o transmitidos por memorias colectivas. La evidencia apunta a algo mayor que simples catástrofes naturales. Había inteligencia, planificación, tecnología,
arte y cultura sofisticada antes del diluvio. Cada ruina, cada estructura sumergida, cada piedra perfectamente cortada, nos susurra que el mundo que conocemos hoy es solo un capítulo de una historia mucho más larga. Y ahora la pregunta que guía nuestra investigación: ¿quiénes eran estos pueblos? Y más importante, ¿qué sabían que nosotros olvidamos? En el próximo capítulo, exploraremos las posibles identidades de estas civilizaciones prediluvianas, examinando leyendas, descubrimientos arqueológicos y teorías de estudiosos que desafían los paradigmas históricos. Antes de continuar, recuerda, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana. Lo que estamos a punto de revelar puede cambiar completamente la forma en que ves la historia de la humanidad. Mientras exploramos los vestigios de las civilizaciones prediluvianas, surge una pregunta inquietante. ¿Cómo era posible que sociedades tan avanzadas existieran antes del diluvio y dejaran registros tan enigmáticos? Para responder, necesitamos regresar a las personas que poseían ese conocimiento. Los guardianes de secretos que sobrevivían, transmitían y protegían sabidurías que hoy parecen imposibles de comprender. Imagina un mundo anterior al diluvio, un planeta repleto de ciudades costeras sofisticadas, templos construidos con precisión matemática, puertos que conectaban continentes y bibliotecas llenas de pergaminos codificados con astronomía avanzada. Era una era donde la ciencia, la espiritualidad y la ingeniería coexistían en armonía, y cada gesto, cada construcción, estaba diseñado para durar milenios. Esos guardianes eran los arquitectos, sacerdotes, ingenieros y estudiosos que mantenían viva la sabiduría de la civilización. Uno de esos guardianes podría ser representado por el sacerdote arquitecto de Göbekli Tepe. Con túnicas blancas adornadas por símbolos dorados, caminaba entre los pilares gigantes, observando cada grabado. Sus ojos reflejaban el conocimiento del cielo, el movimiento de las estrellas y la danza de los planetas, informaciones que solo podrían comprenderse con décadas de estudio y observación. Pero él sabía que su mundo no duraría para siempre. Algo sombrío se acercaba: las aguas del diluvio. Mientras tanto, en el extremo oriente, en las profundidades del Océano Pacífico, otra guardiana, una sacerdotisa de Yonaguni, anotaba en placas de piedra los secretos de las mareas y las corrientes, la sabiduría de cómo los océanos podían engullir ciudades enteras. Su cabello negro fluía sobre los hombros y su mirada penetrante transmitía una determinación silenciosa. El conocimiento no se perdería, aunque tuviera que ser sepultado bajo kilómetros de agua. Esos guardianes no eran solo estudiosos aislados, formaban una red global, conectando civilizaciones que hoy parecen separadas por milenios y kilómetros de océano. Cada cultura, desde Pumapunku hasta la India antigua, de Egipto a Cuba, preservaba fragmentos de una memoria común. Cada piedra, cada bloque megalítico, era un mensaje codificado para el futuro. Pero, ¿por qué tanto cuidado? Porque sabían que la naturaleza podía ser devastadora. Y el gran diluvio no era solo una hipótesis teórica. Era un evento esperado, anticipado por señales en las estrellas, cambios climáticos y patrones sísmicos. Ellos predijeron la catástrofe e intentaron preservar al máximo su sabiduría. Bibliotecas sumergidas, inscripciones en rocas y templos parcialmente destruidos no son accidentes. Son relicarios de un conocimiento que los humanos modernos apenas ahora comienzan a reconocer. Y aquí surge una cuestión más profunda. ¿Y si el diluvio no solo borró ciudades, sino que también transformó la propia evolución de la humanidad? Algunos investigadores sugieren que los sobrevivientes llevaron consigo fragmentos de sabiduría que lentamente moldearon las culturas postdiluvianas. Es por eso que vemos avances inexplicables en los sumerios, egipcios y mayas. Ellos estaban reconstruyendo algo que había existido antes, pero de forma fragmentada, interpretando memorias antiguas como religión, mito y ciencia emergente. Mientras analizamos esos vestigios, encontramos patrones de protección y ocultamiento. Algunas construcciones parecen hechas para resistir tsunamis, terremotos y erosión.
Otras están sumergidas a propósito, preservadas bajo capas de sedimento. Cada lugar, cada artefacto, es un recordatorio de que la humanidad tuvo acceso a un nivel de conocimiento muy superior al que se supone para esa época. Y entonces viene la mayor pregunta de todas. ¿Quiénes eran esas personas realmente? No solo humanos como nosotros, sino tal vez híbridos descendientes de especies inteligentes que hoy consideramos extintas, o seres que coexistieron con nosotros, capaces de ingeniería, astronomía y arte en niveles inimaginables. ¿Serían ellos los verdaderos prehumanos avanzados que los mitos mencionan indirectamente, desaparecidos en las aguas del diluvio? A medida que la narrativa se desarrolla, percibimos que estos descubrimientos no son solo arqueológicos, sino epistemológicos. Cuestionan todo lo que sabemos sobre el origen, la evolución y la civilización. Cada ruina, cada templo sumergido, cada mapa antiguo codificado, desafía la cronología oficial de la historia. ¡Ay, si los guardianes tuvieran razón! Si el conocimiento perdido pudiera, de alguna forma, ser recuperado, cambiaría todo lo que creemos sobre nuestro pasado. Al final de este capítulo, te dejo con una reflexión. El diluvio no fue solo agua y destrucción, sino también una transición de conocimiento. Lo que sobrevivió, lo que fue preservado y lo que desapareció, moldeó el mundo de maneras que aún estamos comenzando a entender. En el próximo capítulo, exploraremos las tecnologías y artefactos que podrían probar, sin sombra de duda, que esas civilizaciones no eran solo leyendas, sino realidades complejas, avanzadas y completamente humanas. O tal vez más que humanas. Antes de continuar, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Cuanto más profundo vayamos, más se desafiará la historia que conocemos. Mientras seguimos explorando las evidencias de civilizaciones prediluvianas, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo comprobar que esas sociedades realmente existieron? Las ruinas, templos y ciudades sumergidas son impresionantes. Pero, ¿qué decir de los artefactos, objetos que cargan conocimiento y tecnología que desafían la cronología oficial de la historia? Es a través de ellos que podemos vislumbrar no solo quiénes eran, sino cómo pensaban y vivían. Imagina caminar por un antiguo laboratorio u taller, miles de años antes del diluvio, donde ingenieros, artesanos y científicos trabajaban en dispositivos mecánicos, instrumentos de medición y modelos astronómicos complejos. Cada pieza, cada herramienta, reflejaba un nivel de sofisticación que dejaría sorprendido a cualquier científico moderno. Uno de ellos podría ser un engranaje de bronce con una precisión imposible de reproducir con técnicas antiguas conocidas, mientras que otro, un cristal grabado con fórmulas que describían movimientos planetarios con extrema exactitud. Y entonces surge la pregunta que provoca escalofríos. ¿Estos artefactos eran solo utilitarios o contenían códigos de conocimiento secreto? En muchos lugares, descubrimientos recientes sugieren que los antiguos habitantes dejaron mensajes codificados, inscripciones, símbolos y patrones que solo podrían ser interpretados por aquellos que poseían el conocimiento completo. En Egipto, por ejemplo, ciertas cámaras subterráneas presentan glifos que describen principios de ingeniería hidráulica y técnicas de resonancia sonora, detalles que solo fueron redescubiertos milenios después. En Tiahuanaco, Bolivia, el Portal del Sol se presenta como más que una construcción ceremonial. Parece funcionar como un observatorio astronómico diseñado para rastrear ciclos solares y lunares, eclipses y cambios estacionales. La precisión es tal que los astrónomos modernos, incluso con tecnología avanzada, se sorprenden al intentar reproducir los cálculos. Cada piedra, cada alineación, es una pieza de un rompecabezas que la humanidad aún no logra completar. Al mismo tiempo, los artefactos sumergidos en el Golfo de Cambay y en Yonaguni presentan algo aún más intrigante. Estructuras que parecen haber sido deliberadamente enterradas o preservadas, como si sus creadores supieran que el mundo cambiaría radicalmente. Patrones geométricos complejos, calles, cimientos y pilares
Son testigos silenciosos de que había una lógica, una ciencia, un plan consciente para que este conocimiento resistiera el tiempo y el agua. Y entonces surge otra pregunta perturbadora. ¿Y si algunos de estos artefactos fueran de una tecnología que no solo imitaba a la naturaleza, sino que la manipulaba? Instrumentos que podrían generar energía, almacenar información o controlar fuerzas naturales. Dispositivos que, si se entendieran completamente, podrían alterar nuestro entendimiento de la física, la ingeniería e incluso la biología. Graham Hancock y Randall Carlson argumentan que algunas de estas piezas podrían haber sido parte de una tecnología global anterior al diluvio, utilizada para construir ciudades, sistemas de irrigación y observatorios a escala planetaria. Mientras exploramos estas posibilidades, nos damos cuenta de que no todos los artefactos fueron hechos solo para sobrevivir. Algunos parecen haber sido dejados como mensajes para el futuro, como si sus creadores desearan que las generaciones posteriores redescubrieran su conocimiento. Las tablas de piedra de Churchward, los textos sumerios y las inscripciones perdidas en cuevas alrededor del mundo pueden ser más que registros históricos. Son claves codificadas, fragmentos de un idioma y una ciencia olvidados. Y aquí surge la pregunta que resuena en todos los sitios arqueológicos. ¿Quién tuvo acceso a este conocimiento y lo transmitió hacia adelante? No eran solo humanos comunes, sino individuos altamente capacitados, guardianes de una sabiduría que sobrevivió a las aguas del diluvio. En muchos casos, la supervivencia de este conocimiento dependió de la interpretación simbólica. Los dibujos, glifos y códigos fueron hechos de manera que solo los iniciados pudieran descifrarlos. Mientras nos adentramos en los artefactos, comenzamos a ver patrones que se repiten, símbolos similares entre Pumapunku, Göbekli Tepe y templos sumergidos en la India, alineaciones astronómicas que coinciden con registros egipcios y mayas, y materiales trabajados con una precisión imposible de imaginar sin tecnología moderna. ¿Qué sugiere esto? Que había una ciencia global anterior al diluvio, extendida en redes de conocimiento que atravesaban continentes, pero no todo fue preservado. Muchas piezas fueron destruidas por las aguas, la erosión o enterradas intencionalmente. Cada fragmento encontrado es un recordatorio de que una gran parte de la historia fue borrada, y lo que queda puede ser solo la punta de un iceberg de sabiduría olvidada. Es como si los antiguos arquitectos del conocimiento hubieran previsto el apocalipsis inminente e hicieran todo lo posible para que algo sobreviviera. Mientras examinamos estos descubrimientos, una idea perturbadora emerge. El diluvio no fue solo un evento catastrófico, sino una redefinición global, donde ciudades, tecnologías y conocimiento fueron borrados, obligando a la humanidad a comenzar de nuevo. Y aunque fragmentos sobrevivieron, fueron interpretados, distorsionados e incorporados a nuevas culturas, mitos y religiones, ocultando la verdadera extensión de lo que existió antes. Al final de este capítulo, queda claro que los artefactos del pasado no son solo piedras o metales antiguos, son testimonios de una sabiduría prehistórica, de una civilización avanzada que existió antes del diluvio. Cada pieza es un mensaje codificado para aquellos que se atreven a buscar, descifrar y comprender. En el próximo capítulo, exploraremos estas tecnologías más a fondo, investigando evidencias de máquinas, instrumentos y construcciones que podrían alterar completamente la visión que tenemos de la historia humana. Cuando pensamos en tecnología antigua, nuestra mente normalmente imagina ruedas de madera, herramientas de piedra o arados simples. Pero, ¿y si estuviéramos completamente equivocados? ¿Y si antes del diluvio existieran máquinas, instrumentos y dispositivos que superaran todo lo que conocemos hoy? Cada descubrimiento arqueológico, cada ruina y artefacto antiguo que hemos examinado hasta ahora sugiere una verdad perturbadora. El conocimiento humano moderno puede ser solo una sombra de lo que existió antes del gran diluvio. Imagina un laboratorio antiguo, escondido en cuevas profundas o protegido en templos, donde inventores y estudiosos prediluvianos
trabajaban en experimentos de física, ingeniería, astronomía y energía. Cada dispositivo tenía un propósito específico. Algunos parecían diseñados para generar energía de formas que apenas ahora comenzamos a entender, otros para estudiar patrones celestiales o manipular fuerzas naturales. Serían estos los equivalentes antiguos de computadoras y generadores de energía, pero construidos con piedra, metal y cristales, con una precisión que desafía el tiempo. El mecanismo de Antikythera, por ejemplo, nos da una pista inquietante. Encontrado en un naufragio griego, este complejo computador mecánico data de hace más de 2000 años. Pero muchos estudiosos creen que se basó en diseños mucho más antiguos. Instrumentos similares podrían haber existido en varias partes del mundo, en Turquía, Bolivia, India y Japón, preservando conocimientos astronómicos, matemáticos y energéticos que estaban más allá de la comprensión de la humanidad moderna. Y no termina ahí. En Tiahuanaco, Bolivia, el portal del Sol exhibe patrones y alineaciones tan precisos que solo ingenieros y astrónomos expertos podrían reproducirlos. Las piedras, que pesan decenas de toneladas, fueron cortadas y ajustadas con tal precisión que cualquier intento moderno requeriría tecnología pesada. Esto plantea la pregunta: ¿cómo una civilización que, supuestamente, no poseía ruedas ni metales avanzados logró tal hazaña? La investigación se profundiza cuando observamos artefactos sumergidos, como los de Yonaguni o el Golfo de Cambay. Estas estructuras presentan calles, cimientos y patrones geométricos que parecen planificados de manera científica, no solo arquitectónica. Algunos investigadores sugieren que estas ciudades antiguas podrían haber sido centros de aprendizaje y experimentación, donde el conocimiento tecnológico y científico se desarrollaba a escala global. Mientras tanto, en Egipto, cámaras secretas con glifos codificados describen principios de ingeniería hidráulica, acústica y resonancia sonora. Algunos expertos creen que los templos egipcios no eran solo lugares de culto, sino laboratorios avanzados donde se preservaban conocimiento y poder. Este tipo de tecnología podría controlar agua, energía e incluso fenómenos naturales, habilidades que, si se dominaran, habrían hecho que estas civilizaciones parecieran casi divinas. Y aquí surge la cuestión más inquietante: ¿qué pasó con toda esa tecnología durante el diluvio? Las evidencias sugieren que no fue simplemente perdida o destruida. En cambio, fue escondida o enterrada deliberadamente, tal vez para evitar que cayera en manos equivocadas. Muchos artefactos antiguos fueron encontrados en lugares sumergidos o parcialmente cubiertos por sedimentos, indicando que sus creadores podrían haber previsto catástrofes globales e intentado preservar su conocimiento para un futuro distante. Al examinar el mundo prediluviano, encontramos indicios de que esta tecnología antigua no era solo práctica, sino también espiritual. Instrumentos astronómicos, templos y monumentos megalíticos podrían haber servido para alinear energía, sincronizar ciclos naturales y registrar patrones cósmicos. Es como si la tecnología estuviera entrelazada con la comprensión cósmica de la realidad, permitiendo que las sociedades antiguas entendieran el universo de maneras que aún no dominamos. Y luego están los sobrevivientes. Algunas culturas postdiluvianas relataron que sus ancestros les enseñaron ciertas habilidades o conocimientos, a menudo codificados en mitos, historias y símbolos. Los sumerios, egipcios y mayas hablan de seres celestiales o maestros antiguos que instruyeron a la humanidad tras catástrofes globales. Estos sobrevivientes no reinventaron la rueda, preservaron fragmentos del conocimiento perdido, intentando mantener viva la memoria de una era destruida. Mientras seguimos conectando estos puntos, nos damos cuenta de que la tecnología prediluviana no era solo local o aislada, era global. Observatorios astronómicos, laboratorios sumergidos, templos y ruinas megalíticas apuntan a una red de aprendizaje intercontinental, una red que fue destruida o fragmentada por el diluvio. Pero incluso fragmentada, esta red dejó rastros: patrones geométricos, glifos codificados,
artefactos mecánicos y estructuras megalíticas que nos desafían a interpretar su verdadera función. El capítulo termina con una pregunta inquietante. Si esta tecnología global realmente existió y fue deliberadamente escondida, ¿qué secretos aún están enterrados bajo la tierra, el hielo y el mar? ¿Cuántos dispositivos avanzados, instrumentos de energía y laboratorios prediluvianos esperan ser descubiertos, listos para redefinir nuestra comprensión de la historia, la ciencia y la humanidad? Y mientras reflexionas sobre esto, recuerda, cada ruina, cada artefacto, cada símbolo es una pieza de un rompecabezas mayor. El próximo capítulo nos llevará a lugares aún más misteriosos, revelando ciudades sumergidas y pistas de ingeniería que desafían todo lo que creemos saber sobre el pasado. Antes de continuar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. La jornada apenas comienza, y la verdad prediluviana es más perturbadora de lo que imaginas. ¿Qué pasa cuando buscamos la verdad en las profundidades? Cuando nos sumergimos más allá de lo que la superficie nos muestra, nos damos cuenta de que la historia del diluvio no terminó con Noé o con las civilizaciones postdiluvianas. Continúa escondida bajo océanos, lagos y ríos, preservando secretos que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la humanidad y el planeta. Comencemos con el Golfo de Cambay, en la costa de la India. En aguas poco profundas, los investigadores detectaron patrones geométricos y estructuras sumergidas que se extienden por kilómetros. Calles rectas, cimientos, templos y plazas, todo meticulosamente planificado, como una ciudad moderna, pero con 9000 años de antigüedad. La pregunta que nadie puede responder, ¿quién construyó esto y cómo dominaron la ingeniería antes de cualquier civilización conocida? Mientras tanto, en Japón, la formación de Yonaguni sigue intrigando a los científicos. Terrazas, pilares y superficies planas forman ángulos tan precisos que parecen cortados por máquinas invisibles. Los geólogos afirman que es natural, pero los buzos insisten en que hay patrones deliberados, señales de una civilización que conocía principios que apenas ahora comenzamos a redescubrir. Y no termina ahí. En Cuba y Bimini, imágenes satelitales revelan estructuras sumergidas que recuerdan ciudades enteras. Calles, canales y cimientos perfectamente alineados sugieren una planificación urbana avanzada. Algunos arqueólogos creen que estas ruinas podrían estar vinculadas a la legendaria Atlántida, mencionada por Platón como una sociedad avanzada que desapareció tras un cataclismo global. Estas ciudades sumergidas no están solo bajo el agua, están enterradas bajo capas de sedimentos, lodo y arena, preservando información como cápsulas del tiempo. Cada piedra, cada columna y cada artefacto lleva pistas sobre tecnología, cultura y vida diaria. Aquí la ingeniería avanzada se mezcla con el misterio, señales de energía, alineaciones astronómicas y patrones que reflejan un conocimiento que los humanos modernos considerarían imposible. Y entonces surge la pregunta más perturbadora. ¿Cuántas de estas ciudades aún no han sido encontradas? La superficie de la Tierra es vasta, pero los océanos cubren más del 70% del planeta. Si ruinas de esta magnitud existen en algunos lugares, es lógico pensar que hay cientos, tal vez miles de estructuras sumergidas esperando ser redescubiertas. Cada una de ellas podría reescribir capítulos enteros de la historia. Los investigadores modernos, con buceos profundos y tecnología de sonar, han comenzado a mapear estas ciudades. Pero cada descubrimiento plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo sobrevivieron estas civilizaciones tanto tiempo? ¿Qué tipo de sociedad tenía conocimientos de astronomía, energía e ingeniería de manera tan avanzada? Y, sobre todo, ¿cómo el diluvio global pudo borrar la mayor parte de este conocimiento, dejando solo fragmentos? Algunas teorías sugieren que las catástrofes naturales no solo destruyeron físicamente estas ciudades, sino que también fragmentaron el conocimiento. Libros, tablas, artefactos y monumentos fueron enterrados o sumergidos, esperando un momento en que la humanidad pudiera redescubrirlos. Y, de hecho,
fragmentos del conocimiento prediluviano comenzaron a surgir en civilizaciones posteriores, disfrazados como mitos, símbolos o técnicas heredadas. La Atlántida, la ciudad sumergida mencionada por Platón, podría no haber sido un mito. Puede representar un recuerdo de las civilizaciones destruidas por el diluvio, que poseían tecnología y comprensión del mundo superior a la nuestra. De manera similar, Dwarka, en la India, revela paredes y artefactos sumergidos vinculados a la mitología de Krishna, reforzando que las historias antiguas podrían guardar memorias de ciudades reales. Y cuando analizamos patrones globales, un fenómeno destaca: las ciudades sumergidas siguen líneas y formas geométricas que no aparecen por casualidad. Es como si la Tierra hubiera sido mapeada y planificada por seres con un conocimiento profundo de matemáticas, astronomía y física. Cada alineación y cada estructura podrían haber servido para controlar energía, observar el cosmos o mantener registros secretos de conocimiento avanzado. Pero el misterio mayor aún está por venir. ¿Quiénes eran los habitantes de estas ciudades? Algunos investigadores sugieren que no eran humanos como nosotros, sino seres inteligentes, tal vez descendientes de dinosaurios avanzados o una especie paralela que desapareció tras el diluvio. Lo que es cierto es que sus huellas están esparcidas por el mundo, de Yonaguni a Bimini, de Cambay al Egipto sumergido. Cada ruina, cada artefacto es una pista de que la historia que conocemos es solo la mitad de la verdad. El capítulo termina con una advertencia inquietante. Cada buceo, cada excavación y cada descubrimiento nos acerca a secretos que,